¿Deben los deportistas meterse en la política? Esto es una pregunta que mucha gente se ha hecho y se lo siguen haciendo porque el gremio del deporte pertenece al mundo del entretenimiento y constantemente estamos nombrando y estamos viendo en todo el mundo cómo personas del mundo del entretenimiento forman parte de una u otra forma de hacer campañas políticas. Hoy es 5 de noviembre y hay un acontecimiento histórico muy importante para el mundo y es la elección del presidente número 47 de los Estados Unidos. En una de las elecciones más reñidas en la historia, según anuncian los medios de comunicación, según los estudios de las encuestadoras, es una de las elecciones más temidas y más reñidas dentro de la historia republicana de los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Pues muy sencillo. Muchas personas involucradas al mundo del deporte han formado parte de una u otra campaña para promover a uno de los dos candidatos para ganar. Estamos en un mundo donde vivimos de los influenciadores y donde la influencia de las redes sociales es muy, muy fuerte y esto, por supuesto, está afectando de alguna manera o no al sector del deporte. Por un lado tenemos a deportistas como Stephen Curry, como LeBron James, como el exjugador de baloncesto Magic Johnson, que han hecho campaña abiertamente a favor de Kamala Harris. Y por el otro lado tienes al presidente de la UFC, a la presidenta de la UFC, a el ex luchador Hulk Hogan, a jugadores como Tom Brady de la NFL, a apoyar, dar su mano a Donald Trump. Pero vamos a analizar un poco esto. Y vuelvo a la primera pregunta. ¿Deben los deportistas o las personas del mundo del deporte participar en la política? Deber no creo que sea la palabra. Poder creo que puede ser porque tienen todo su derecho. Todas las personas tienen derecho a manifestar su tendencia política, a manifestar a través del voto y a ejercer todo lo que quieran hacer, pensar y decir sin ofender a otras personas y sin violar las leyes. Cuéntame, Antonio. Bueno, eso de poder como derecho constitucional, hasta cierto punto uno lo tiene, la libertad de expresión, pero luego tú vienes y suscribes una serie de acuerdos donde por un montón de dinero te haces de un club o formas parte de un montón de iniciativas y teniendo en cuenta que te están pagando ese montón de dinero, tú aceptas una serie de reglas. Y esa serie de reglas, dependiendo de cada deporte, de cada cuestión, en el movimiento olímpico está claramente establecido en la regla 50, está claramente establecido en el quinto principio fundamental del olimpismo, tú debes evitar durante tu actividad deportiva en general hacer este tipo de comentarios políticos y eso tiene un sentido para mucha gente, para otra gente no. Entonces, hablemos un poco de qué está detrás porque ayer me tuve que poner a investigar porque tú ibas a tocar este tema, y entonces tuve que retroceder hasta dónde, quién fue el verdadero promotor de esto, y qué tenía en la cabeza este señor para promover esta regla. Y fue un americano, Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional. Avery Brundage, directamente, él decía, oye, si no somos neutrales políticamente, ¿cuándo vamos a competir? Aquí a cada rato hay problemas en el mundo, a cada rato hay conmociones en el mundo. Si nos las pasamos protestando, ¿en qué momento tenemos y celebramos las fiestas deportivas? Pero ¿qué te dice el quinto principio fundamental del olimpismo? Te dice que esto es un sitio, el deporte es un sitio, y no hablo del deporte americano, que es el que específicamente te estás refiriendo, hablo del deporte en general. Estas fiestas olímpicas, mundiales, son principios donde sitios de reunión para que la gente conviva y comparta y se una y genere lazos de fraternidad. El hecho de traer política, religión, empieza a traer este tipo de problemas, este tipo de separaciones. Como vimos en unos Juegos Olímpicos, no recuerdo ahorita una judoka de qué país, rechazó competir con un competidor israelí. Dijo, no, yo no puedo enfrentarme a él. Entonces empieza a afectar otras esferas. Entonces, eso de poder y deber que tú mencionas, es complicado cuando es fácil en el caso, por ejemplo, de Tom Brady. Tom Brady, que yo entienda, ya salió del equipo, ya está retirado, un jugador retirado. No sé qué otros acuerdos comerciales o con la NFL pudiera tener,
porque él es un atleta excelso y una imagen para ser embajador de cualquier marca o cuestión. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando Tom Brady le aplicaban ciertas normas, probablemente no podía hacer ciertas declaraciones políticas, como pasó con Kaepernick y cuando se arrodilló por el racismo en los Estados Unidos, y Kaepernick al arrodillarse fue sancionado duramente por la NFL. Entonces, me imagino que la misma regla le aplicaba a Tom Brady. Pero esas son reglas que yo acepto. Yo mismo me las tengo que autoimponer. Después podemos discutir si todo lo que yo acabo de decirte, que fue lo que expresaba Avery Brundage y Pierre de Coubertin y todo estos tipos del olimpismo, podemos debatir si ellos están en lo correcto o no, o si estamos de acuerdo con eso o no. Pero de que hay una regla que te lo impide, la hay. Si esa regla es válida o no, podemos debatirlo también. Pero la hay. Lo que pasa es que estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes. Tú estás hablando del contexto del campo y yo te estoy hablando del contexto social. Son dos cosas totalmente distintas y para lo que podemos hablar, en derecho los tenemos. Ahora, dentro del campo contractual, ahí es lo que hay que analizar. Y una de las cosas para analizar es el contexto justamente de lo que está pasando y de las cosas que podemos hacer. Pero déjame atajarte ahí, porque es verdad que hay un contexto dentro de los Juegos Olímpicos y fuera de los Juegos Olímpicos, por decirte un ejemplo. Pero cuando tú estás laboralmente trabajando para un club, esa regla tal vez no está en un reglamento que te protege dentro o durante ese evento. Esa regla está probablemente en un contrato laboral y que probablemente tú le tienes que cumplir todo el tiempo, dentro y fuera del campo, mientras estés dentro de ese contrato laboral. Es decir, no es solo las organizaciones deportivas que organizan eventos, sino además los propios empleadores muchas veces te ponen estas normas. En este sentido, muchas veces hay que analizarla. Ahora, esa es una cuestión, pero la verdadera pregunta aquí, porque ya hemos explicado esta parte legal, la verdadera pregunta como tal ¿es esto justo o no es justo? Y eso es lo que yo creo que deberíamos debatir hoy. ¿Es estas razones que dice el Movimiento Olímpico Internacional justas o no justas, Andrés, para ti? No lo sé porque el movimiento olímpico justamente te pone te pone muchas reglas para los Juegos Olímpicos y creo que esto es un evento deportivo de características únicas y que se basa su esencia en el deporte y tiene una cantidad de principios totalmente que estamos ajenos a otra cosa. Estamos hablando, por eso es que vuelvo para atrás y te digo, una cosa es lo que pasa en el campo, en el terreno, y otra es lo que pasa afuera. Entiendo, y una de las cosas que te digo de analizar el contexto es si tú puedes laboralmente tener una imagen o que te afecte hasta tus mismos contratos de patrocinio personales como marca, que tú puedas expresarte o no políticamente, tú lo primero que tienes que revisar es en tu contrato si es así. Después con tu club también, si yo puedo hacer proselitismo político o no. Lo otro que tienes que hacer es, si un deportista dice, oye, yo me quiero meter en la política porque veo que la situación de mi país lo amerita, oye, vamos a analizar primero a quién vas a apoyar y si es cónsono y es congruente y es coherente con tus propias ideas o valores. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿de qué le sirve a un deportista votar por un partido de ultranacionalista donde están promoviendo en contra de los inmigrantes si ese deportista de repente es hijo de inmigrantes y no representa ese grupo etario de ese país? Entonces tú dices, oye, estás cayendo en una contradicción, o sea, estás como que relegando a tu misma familia. Tenemos que ser coherentes con nuestros valores, con nuestras creencias y, por supuesto, no darle toda la mano a un político porque los políticos siempre se mueven bajo sus propios intereses y tú puedes ser la consecuencia de algo tan difícil como creer en algo, apostar por algo, y eso se cambió porque el poder es así y tú lamentablemente quedaste sobreexpuesto con la gente. Sí, muchachos, tengo varios puntos que ojalá que no se me escape ninguno. Lo que mencionaba Antonio me da a entender que, no sé si es así, que no hay problema cuando muestras tu apoyo o tu promoción hacia algo referente a la política, pero el problema está cuando te opones a ella, en caso de Colin Kaepernick. Cuando haces una protesta es cuando la gente se escandaliza, pero cuando promocionas no. Y es un dilema, por lo menos yo creo que como ciudadano, a veces a las personas se les complica mucho separar la imagen del atleta
con la de que es una persona. Entonces me llamó la atención las declaraciones de LeBron James, que dice, cuando yo digo y apoyo lo que apoyo, es porque estoy pensando en el país en el que quiero que vivan mis hijos. Ahí es donde yo empatizo y digo, claro, ¿por qué no opinar? El tema es cuando te vales de tu poder y de tu influencia, porque sabes que la tienes, y utilizas eso para atraer más gente. Creo que ahí sí hay un punto de intencionalidad. Entonces, lo que me parece un poco que no está correcto es por lo menos la foto donde posa Kamala Harris con la selección de Estados Unidos de baloncesto. ¿Por qué? Porque allí esta persona se está favoreciendo de la popularidad y del fanatismo y de la imagen y el poder que representa la selección nacional en este caso, la disciplina del baloncesto. Entonces yo creo que está muy bien que cada persona como individuo, como ciudadano, exprese su punto de vista, pero creo que cuando ya se utilizan emblemas, escudos, colores, de una forma intencionada, creo que sería como un poquito de juego sucio, que no es tan fair play en este caso, llevándolo a ámbitos deportivos, muchachos. Mira, justamente, Brandon, es la idea que venía desarrollando en mi mente, que se nos olvida que los deportistas, que estas figuras también son personas quienes se ven afectadas por la política. La política lo controla todo, absolutamente todo, nos guste o no. Y el deportista termina siendo una víctima también de la política, porque no solamente está el problema de que sí, le ofrezco mi imagen a un partido político, le ofrezco mi imagen a una idea, le ofrezco mi imagen a una campaña. También está el detalle cuando ese deportista no emite una opinión, no emite una posición. Y entonces es también otro grupo de personas que están en contra de ese deportista por no emitir una posición fija. Entonces el deportista lamentablemente termina siendo una víctima de una situación que probablemente no quiera estar metido. Y hay unos que asumen, está bien, estos son mis ideales, me los tienen que respetar también porque yo creo en esta persona, porque yo creo en este partido político, porque yo creo en esta ideología. Pero oye, también en un mundo ideal el respeto sería la base, ¿no? Que cada quien pudiera emitir sus opiniones, que cada quien pudiera tener su propio pensamiento y que no pasara nada, que oye, esa es tu opinión, chévere, se te respeta, pero no es así. En un mundo tan polarizado como lo tenemos actualmente en muchísimos países. Y lamentablemente, reitero, el deportista termina siendo también una víctima y en una posición súper difícil de que quiera hacer una cosa y probablemente no pueda hacerla, y cuando no quiera hacerla también deba hacerla, y todo eso bajo los ojos de millones de personas. Entonces, no es una situación nada fácil. Yo no lo veo como Antonio de, tienes un contrato, no puedes emitir, y si lo puedes emitir tienes consecuencias, porque es un tema súper delicado, en donde te toca lo más íntimo de tus entrañas, porque te termina afectando de una otra manera a qué candidato vas a elegir o a quién le vas a hacer campaña, porque nuevamente la política está en todo. Así que es un tema bastante delicado, no vamos a tener probablemente puntos de acuerdo entre todos, porque oye, también en nuestro país hay muchas cuestiones que nos dejan, ¿no? Con comentarios ahí, vamos a darlos en puntos suspensivos. Pero sí, el deportista termina siendo una víctima probablemente de toda esta situación. Y nada, la presión siempre va a estar allí, lamentablemente. De víctima puedes pasar a victimario. También. Hay muchísimas cosas que cambian acá y Brandon hablaba de la intencionalidad. Obviamente, Brandon, hay una intención. ¿Qué pasa? Hay que hablar sobre la responsabilidad que debe tener una persona que influencia, que tiene poder de influencia sobre otras, para saber qué puede decir, qué no y hasta qué punto puedes implicar a las personas. Hay casos de deportistas que han llegado a la política, ¿ok? Hasta podemos ver un Balón de Oro que es presidente, como George Weah en Liberia. No voy a hablar de su gestión, la verdad, pero te estoy diciendo, dio un paso y lo hizo. Tienes casos para el olvido, como el de Dennis Rodman, cuando fue a Corea del Norte, se hace amigo de la persona que preside el régimen norcoreano, y te llevan o al olvido
o al éxito, o simplemente te llevan a un sistema de polarización gracias a las redes sociales, gracias a la omnidireccionalidad que te otorgan estas redes sociales, desde que todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene voto, y todo el mundo está en una constante hoguera de la cual no puedes, eres víctima siempre de cualquier cosa, porque es de verdad muy fácil la crítica. Entonces, las implicaciones son muy serias, pero en Estados Unidos se apalancaron los políticos para esto, para aprovechar a sus influenciadores en el entretenimiento y en el deporte, y ha sido masivo, hasta para aportes. Por ejemplo, el dueño de los Mavericks de Dallas dio $100 millones para la campaña de Donald Trump. No estamos hablando solo que es de un apoyo, de un mensaje, sino simplemente yo también estoy dando dinero, estoy apoyando en otras cosas, y por el otro lado hubo una corriente que se fueron atletas por Kamala, donde estaban exjugadores, y es un tema de dónde se está beneficiando. Ayer yo estaba viendo la televisión, por ejemplo, y estaban viendo el apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris. Así de banal está la discusión en Estados Unidos, y por supuesto todo esto tiene una repercusión, tiene una estrategia de los cuales los deportistas pueden ser víctimas o victimarios, o pueden tener la responsabilidad necesaria y la asesoría que requieren por si quieren incursionar en la política a través de su pensamiento, a través de sus redes sociales o como lo quieran hacer. Por supuesto, tienen que cuidarse de sus implicaciones legales, pero sepan que esto es un mundo muy, muy observado, el cual es muy difícil de no pasar inadvertido cuando eres una persona que influencia sobre otras. No solo eso, sino normalmente evaluamos que la opinión de alguien es correcta o no según nuestros propios valores. Entonces, básicamente, nos cae bien alguien o no por nuestros propios valores intrínsecos. Entonces, si se apoya al partido que yo apoyo y emite una opinión al partido que yo apoyo, yo quiero que esto sea permitido dentro del deporte y se escuche. Pero cuando no apoyo al partido que yo apoyo, a la ideología que yo apoyo, entonces no, es que mal, eso, él no debería estarse expresando, no sé qué. Y tenemos esa falsa moral entre nosotros totalmente en ese sentido, ¿no? Ahí estaba buscando porque mientras conversábamos recordé el caso de un jugador que apoyó a Israel en X cuestión, no quiero ni decirlo, y cuando la apoyó fue despedido, ¿no? Y este despido, al final no pude conseguir la decisión en qué terminó, pero me interesaría saber exactamente qué fue lo que evaluó el tribunal y si está valiendo estas cosas o no, porque cada vez más vamos hacia la opinión de que la libertad de expresión no debería permitirse, no debería limitarse en estos contratos de trabajo, no debería limitarse por estas reglas. El Comité Olímpico Internacional ha bajado estos requerimientos de no expresar ninguna opinión política y también lo ha bajado un poco la FIFA. En la FIFA vimos durante los pasados mundiales este arrodillamiento que dice que las vidas negras importan, Black Lives Matter. También hemos visto que el Comité Olímpico permite ahora expresarte a favor de causas sociales positivas, siempre que no apoyas a una persona, a una política, y bueno, con una serie de restricciones grandísimas. Entonces estamos yendo hacia allá. Y sin embargo, si a mí me contrata una marca, yo no puedo aparecer con otra marca, porque es un tema comercial. Entonces cuando los deportistas entran a hacer proselitismo o propaganda, ellos deben entender qué acuerdos ellos han suscrito, más allá de sus sentimientos, más allá de que les toquen la fibra, más allá de todas estas razones, porque yo me comprometí a esto. Y si no, bueno, yo asumiré mis consecuencias de este tipo de cuestiones. Ah, yo quiero expresarme libremente. Bueno, entonces no estar con marcas que no me dejen estar libremente para expresarse. En el fútbol las hay. El São Paulo tiene una política abierta, no solo es un club, sino es un club con una serie de valores, promoviendo una serie de cuestiones en la sociedad. El Barcelona promueve generalmente lo que es Cataluña, y no Cataluña como equipo, sino Cataluña como un país que quiere ser independiente, un territorio que quiere ser independiente, y promueve lo que es ser catalán. No solo promueve, y muchas veces impulsamos a los clubes a que promuevan más que solo el deporte. Entonces, en este tipo de sentidos, eso es donde viene la cuestión. Finalmente quiero cerrar con esto, que piénselo bien si estás involucrado en el deporte.
siendo deportista o trabajando para el equipo de algún deportista, piensen bien, analicen la situación, busquen el contexto, el entorno, hagan mapas de riesgo, analicen las posibilidades, analicen las consecuencias legales y analicen lo que pasa en las redes sociales, porque esto es un mundo muy complicado y además cada vez pasa más un suceso, y es que no estamos reconociendo a la persona que piensa diferente a nosotros. Y los invito a ustedes mismos, como fans del deporte, a reflexionar sobre esto. Simplemente vamos a reconocer más a las personas que piensen distinto a nosotros y entender que su voz, su opinión es igual que la nuestra. Bueno, y habiendo dicho esto, yo creo que la pregunta ahora es para ustedes y es básicamente, ¿creen que los atletas deben meterse en proselitismo político, en la propaganda política, estar abogando por determinado político o determinada ideología? ¿Creen que no lo deben hacer y el deporte debe ser neutral? ¿Creen que, y esto es mi creencia personal, que hay momentos y momentos para todos? Porque frente a violaciones de derechos humanos creo que todos debemos pronunciarnos, y frente a graves violaciones de derechos humanos todos debemos pronunciarnos, mientras que en otros casos no. Pero esa es mi opinión personal, esa es mi parte de quizás falsa moral en el tema. ¿O creen que directamente no deben hacerlo nunca y esto no debe pasar? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte, producido por Laurel.